Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Amo a mi familia de aquí a la luna y más allá. Vamos a empezar ya esta primera conferencia magistral con el tema La nueva pastoral educativa y familiar a la luz de Fratelli Tutti. Conferencista, Monseñor Luis Cabrera, para quien pedimos un fuerte aplauso para que se acerque hacia acá. Arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y el moderador va a ser el padre Marcelo Altamirano, el presidente de la FEDEC Guayas. Bienvenido, Monseñor. Venga, por favor. Muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a dar lectura de la hoja de vida aquí de Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera. Nació el 11 de octubre de 1955 en Azogues. Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal. Ingresó al Seminario Menor de los Frailes Franciscanos, donde cursó sus estudios secundarios e inició su formación como religioso franciscano. Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en Napuce, de Quito, y sucesivamente consiguió la licenciatura y doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Antoniana de Roma. Tomó el hábito franciscano el 1 de octubre de 1975. El 24 de septiembre de 1976 hizo su profesión religiosa temporal. El 4 de septiembre de 1982 emitió la profesión solemne y el 8 de septiembre de 1983 fue ordenado sacerdote. A lo largo de su ministerio, Monseñor Luis Cabrera ha desempeñado los siguientes cargos dentro de la Orden Franciscana: vicemaestro de novicios, miembro del Consejo Provincial, maestro de novicios, estudios en Roma, secretario para los estudios y la formación de los frailes franciscanos y encargado de la pastoral vocacional de la provincia franciscana en el Ecuador, director del Centro de Estudios Franciscanos del Ecuador, director del Instituto Filosófico Teológico Cardenal Bernardino Echeverría en Quito, profesor de Teología y Espiritualidad Franciscana, secretario ejecutivo de la Comisión de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y ministro provincial de los franciscanos en el Ecuador. También se ha desempeñado como consejero general de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos en Roma, además de responsable de las provincias franciscanas de América Latina y del Caribe. El 20 de abril del 2009, Su Santidad Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Cuenca en reemplazo de Monseñor Vicente Rodrigo Cisneros Durán, cuya renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis fue aceptada por límite de edad. Recibió la ordenación episcopal el 4 de julio del 2009. El 24 de septiembre del 2015, el Papa Francisco lo nombra arzobispo de Guayaquil y toma posesión de la arquidiócesis el 5 de diciembre del mismo año. Fue electo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y actualmente se desempeña como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para el trienio 2020-2023. Un fuerte aplauso entonces a Monseñor Luis Cabrera, que es el encargado de abrir el ciclo de las conferencias magistrales de este quinto evento de las familias católicas. Bienvenido, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Padre. En el mundo de la música se dice que hay que garantizar dos momentos: el comienzo y el final. La mitad no se acuerda la gente, ¿verdad? Dice un buen comienzo y un buen final. Espero iniciar bien. Y si no, no pasa. Hay que esperar el buen final, ¿verdad? Comenzamos bien, ¿eh? Es para que se mantengan despiertos, porque como es la hora de la siesta, la hora del éxtasis, ¿verdad? Espero no verlos volando por ahí.
Espero, ¿verdad? O bueno, pero al menos seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo porque comenzarán a mover la cabeza en ese sentido. Y yo feliz de la vida, ¿verdad? Por supuesto. Bien, el tema que nos han propuesto dice la nueva pastoral educativa y familiar a la luz de la Fratelli Tutti. Es un tema amplio, complejo. En todo caso, yo voy a limitarme simplemente a destacar algunas cosas. La novedad, ¿dónde está la novedad? La novedad es Jesús. Y Él siempre, pues, tiene un mensaje fresco, actual. No es viejo, añejo como el que está aquí delante de ustedes, ¿verdad? Esa es la novedad de Jesús, siempre hay nuevo. Y la novedad está en que Jesús es el modelo del buen pastor. Él es el modelo. Luego la novedad también está en las actitudes del buen pastor, las actitudes. Y finalmente en la pedagogía de Jesús, ¿no? La forma de ser pastor. Ahí está la novedad. A ver si ustedes van descubriendo otras novedades también, ¿no? La novedad de la pastoral, aplicada en la familia y aplicada en la educación, en la escuela y colegio. Pero se dice a la luz de la Fratelli Tutti. Bueno, había que leerse todo ese documento. Yo tomaré algunas partecitas nada más, por supuesto. Bien, en cuanto al modelo, ustedes ya saben algunos textos, yo solamente voy a recordarles, hacer memoria, de refrescar la mente, como decimos, ¿no es cierto? El primer texto conocidísimo por ustedes es ese que dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen y doy la vida por ellas. Entonces, ahí hay algunas palabras, algunos verbos ahí. Conocer y dar la vida. Y ahí el modelo ya de buen pastor. Aquel que conoce. Y conoce no solamente de una manera física, intelectual, sino de una manera vivencial, de una forma experiencial, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el buen pastor está con las ovejas, comparte la vida, sabe los caminos que recorre, está atento a lo que pasa. Es lo que el Papa Francisco habla, pues, del pastor con olor a oveja, no a borrego, por si acaso, ¿verdad? Borrego huele feo. Olor a oveja. Entonces, el estar ahí, compartir la vida. Por eso los conoce desde el corazón, desde el alma, desde lo más profundo. Él sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que sueñan, sus anhelos, sus penas, ¿verdad? Conocer. Conocer significa ya amar, amar. Entonces miren por dónde ve el modelo Jesús como modelo del buen pastor. Entonces vamos a ir aplicando eso ya a la vida, porque todos al final somos pastores, pastoras en la casa, en la escuela. Conoce a sus ovejas. Esta es la primera característica del buen pastor. Por eso Jesús las identifica por su voz, por sus gestos, por su forma de ser y obrar. Ninguna de ellas es indiferente, ninguna. Conocer. Pero Jesús nos dice aquí también, y ellas me conocen. Fíjense. Entonces el conocimiento es mutuo. Las ovejas conocen. Y hay otra frase más adelante en el mismo Evangelio de San Juan que dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Escuchar la voz. Aquí la voz es fundamental, el timbre, ¿no? Miren, es interesante cómo la voz precede al pensamiento, precede inclusive a la presencia. Ahora que estamos con los aparatos, ¿verdad? Le llaman y enseguida escucha la voz. Hola, hola Pedrito, hola Juanita, hola Chanita, ¿verdad? La voz le pone en contacto con la persona. Antes de que le diga algo, antes de que le pida un favor, lo que sea, ¿no? Lógicamente hay voces que nos alegran y hay voces que nos asustan también, ¿verdad? Otra vez decimos, de gana le contesté, pero la voz es fundamental. Fíjense la voz, el timbre de voz, el tono. Entonces en la voz hay una presencia, hay una intimidad, hay una cercanía, hay una amistad. Entonces descubrir el valor de la voz es fundamental. ¿Sí o no? Entonces dice, mis ovejas conocen mi voz y luego me siguen, se ponen en camino. Entonces miren, el conocimiento de Jesús es más profundo, porque eso hace que se cree un ambiente de cercanía, de amistad, de bondad, de cariño, de pasión, diríamos, ¿no es cierto?
una especie de corazón a corazón. ¿Eh? Entonces el conocimiento. Luego dice Jesús, y da la vida, dar la vida. Fíjense lo que significa eso. Un pastor que no solamente orienta, que instruye, sino que da la vida. Y da la vida tiene que ver con alimentar. Ahí entendemos al buen pastor que conduce a las ovejas hacia pastos abundantes, hacia fuentes de agua tranquila, de agua fresca. Esa es la vida. Después ya San Juan va identificando en qué consiste en concreto dar la vida, la palabra. La palabra, fíjense, la palabra es la que da la vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra alimenta. Alimenta la mente, alimenta el corazón, alimenta las entrañas, alimenta la existencia, la palabra, ¿no? La fuerza de la palabra. Porque en esa palabra hay una presencia. Hay una presencia. No es lo mismo que lo diga yo, que lo diga Jesús. La palabra. Y luego pues algo extraordinario, algo fuera de serie. Un Dios que se hace pan. El cuerpo y la sangre de Jesús se hace pan. Así como nos alimenta un pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que me come tendrá la vida eterna. Así es el buen pastor. Miren ustedes por dónde va. Pues bien, ese Jesús que se hace pan, también espera de nosotros que nos hagamos pan para los demás. Pero un pan sabroso, delicioso, nutritivo. No un pan duro, ¿verdad? Eso es que hay que morderse y no queda nada, no se sabe nada, ¿verdad? Es un pan, ser también entonces pan para los demás. Ese pan que es capaz de llegar al corazón, de amar, de cuidar, ¿no? Ese pan que nos lleva a sentir el dolor de tantas personas que mueren en el camino, personas que mueren de hambre, personas que mueren por la violencia. Miren ustedes. Entonces, el buen pastor. Bien, entonces así tenemos ya estas dos características de Jesús como modelo del buen pastor. Ahí hay una novedad, claro que hay una novedad. No voy a desarrollar la otra parte, ¿no? Aquel asalariado. Lo contrario, buen pastor es el asalariado, el que hace todo por la paga, por el dinero. Y Jesús dice, cuando ve venir el lobo, ¿qué hace el asalariado? Las abandona, las deja a su suerte y escapa, porque no le interesan las ovejas, sino el bolsillo, la plata, la paga, ¿verdad? Entonces es lo contrario. Bien, bien. Ahora viene ya la misión del pastoreo. Jesús es el modelo. Pero esa misión de pastorear, Jesús encomienda de una manera especial a Pedro. Y aquí vamos a desarrollar un poquito justamente ese encuentro de Jesús con Pedro. Jesús por 3 ocasiones pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo entonces, apacienta a mis ovejas. Entonces aquí hay una relación entre el amor y el apacentar. ¿Sí? Son inseparables. Es interesante solamente como ilustrativo, ¿no? Jesús hace 3 preguntas. La primera comienza, dice, Pedro, ¿me amas? Utiliza la palabra ágape. Agapao dicen en verbo, ¿no? Ágape, que significa una donación total, la entrega sin límites, sin condiciones, un amor a toda prueba. Eso le pregunta a Pedro. Pero Pedro no le responde diciendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le responde Pedro? Tú sabes que te quiero. ¿No? Es otro verbo, es el verbo que se llama fileo, ¿no? Te quiero, un amor de amistad. Tú sabes que te quiero nomás. Por segunda ocasión, vuelve nuevamente Jesús, ¿me amas, Pedro? Y otra vez repite con la misma palabra, tú sabes que te quiero. Y es interesante, la tercera pregunta, Jesús lo hace con el verbo querer. Bueno, Pedro, ¿me quieres? Y dice Pedro, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Entonces apacienta mis ovejas. Esto me parece interesante, queridos profesores, jóvenes, ¿verdad? La propuesta de Jesús, pasar
de la amistad al amor. ¿Qué les parece? Pasar de la amistad al amor con Jesús. Fíjense. La primera pregunta, ¿Jesús es nuestro amigo o no? Para comenzar, ¿quién es Jesús? Estaremos dispuestos a decirle como Pedro, tú sabes que te quiero. Pero el desafío, ¿no? El desafío de Jesús es que pasemos de ahí y un momento digo, Señor, no solamente te quiero, te amo. Y te amo pues como tú me amas. Fíjense, el amor de Dios va por el ágape, va más allá del simple querer, ¿no? Eso como un paréntesis, ¿verdad? Para que vean ustedes. Entonces aquí viene la gran pregunta, como digo, que hace Jesús y la respuesta de Pedro. Y ahora sí la misión, apacienta mis ovejas. O sea, para decirles, queridos jóvenes hermanos, que hay muchos jóvenes también, ¿verdad? ¿No? Cómo el apacentar tiene como fundamento el amor. Si no hay amor, todo lo demás queda en medio camino. Es interesante porque Jesús no le pregunta a Pedro, ¿qué piensas de mí? ¿Qué sientes por mí? Bueno, un poco por ahí. ¿Qué quisieras? ¿No? Le pregunta directamente, ¿me amas o no? ¿Me amas? O sea, va al corazón, va a la raíz, va a la fuente. ¿Y por qué? Porque es el amor el que mueve la inteligencia. Es el amor el que mueve la voluntad. El amor mueve la imaginación. El amor mueve todas las capacidades del ser humano, ¿sí o no? Al final de la vida uno lucha, trabaja, sueña, mueve, todo lo más por lo que ama, ¿o no? Esa es la razón, fíjense. Llegar al corazón, al amor, a lo más profundo. Esa es la experiencia que viven las madres que aman a sus hijos. La experiencia de aquellos esposos que se aman entre sí, con esa intensidad. También la experiencia de los amigos y compañeros que se quieren entrañablemente. Y es que el amor nos hace ingeniosos. Pregunten a las mamás aquí, ¿cómo se ingenian, verdad? ¿Qué nos inventan para atender a sus hijos? Y los maestros cuando aman a sus alumnos, hacen milagros. Entonces, por eso yo creo que es importante, miren esto de la pregunta de Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas o no? Ahora bien, esa pregunta de Jesús también se dirige a nosotros, ya como docentes, como administrativos, también como miembros de la iglesia. Es la misma pregunta, ¿me amas o no? Fíjense, ¿me amas? Lógicamente que este diálogo, no comencé por ahí, se da en un contexto donde Jesús aparece resucitado. Al comienzo no lo reconocen, pero es Jesús que pregunta si tienen pescado. Luego Jesús les prepara la comida, el desayuno, el pan, los pescados. Y en ese contexto es que pregunta. Pero aquellos discípulos habían pasado toda la noche sin pescar nada. Estaban cansados, estaban abatidos, estaban decepcionados, frustrados. Póngale todo ahí lo que ¿verdad? Y dije, ahí estaba. Y es cuando ahí le pregunta. Pues yo digo también, queridos profesores y padres de familia, pues puede ser que estemos por esos momentos difíciles pasando también. ¿Cuántos esfuerzos fallidos? ¿Cuántos sueños truncados? Pues es ahí cuando viene a decirnos Jesús, ¿me amas? Y sería hermoso, ¿no? Que cada uno de nosotros dijera, Señor, tú sabes que te quiero. Ojalá que le digamos, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y aquí estoy dispuesto a dar lo mejor de ti. Jesús es exigente, claro que es exigente porque nos da todo. Bien, para terminar esta parte, fíjense una cosa muy interesante. Jesús dice, apacienta a mis ovejas. Ponga atención en el posesivo, mis ovejas. O sea, ¿son las ovejas de quién? De Dios, de Jesús. Eso es importantísimo. Claro, los papás dicen que son mis hijos. Digo, no son suyos. Dios los entregó a ustedes, los donó, son un regalo, pero no son suyos, son de Dios. Y ya que ustedes parte del alma algunas madres de aquí, ¿verdad? ¿Cómo viene a decirle que esos no son míos? Son míos. Yo los he parido, ¿verdad? Son míos. Digo, no. O los maestros, son mis alumnos. No, no, no. Son de Dios. Jesús le encomendó a usted para que los cuide. Y lo mismo los curitas y obispos, no, son mi pueblo. Mentira. Es el pueblo de Dios.
Así es que los posesivos hay que estar atentos, ¿de acuerdo? ¿O no? No sé qué les parece a ustedes. Ese es Jesús. Apacienta a mis ovejas. Porque si uno se cree dueño, amo y señor, puede hacer barbaridades. Se cree el patrón, comienza a manipular a las ovejitas, a aprovecharse de ellas, y han cometido muchas cosas que ustedes saben. Uno puede cometer abusos porque son mis ovejas, mi propiedad. No, no son así. Entonces ponga atención también a ese posesivo, ¿de acuerdo? Pues bien, ese amor luego se traduce en actitudes. Yo aquí voy a señalar solamente tres actitudes. Usted póngale todas las que quiera, ¿verdad? Y yo llamo la triple A para que no se olviden. Hay las pilas triple A creo por ahí, ¿verdad? Pues póngase las pilas de las actitudes triple A. Acogida, animación y acompañamiento. Dicho en verbos, acoger, animar y acompañar. Son esas tres actitudes que me parecen importantes de una persona que ama a sus ovejas. ¿De acuerdo? Bueno, acoger, lo sabemos. Aquí la imagen para que se les grabe es la casa, esa casa de puertas abiertas, a donde las personas llegan y se sienten cómodas, se sienten queridas, valoradas, amadas, acogidas, ¿no? Con los brazos abiertos. Y creo que la presencialidad ahora nos abre justamente esa posibilidad, ¿no? Volver a vernos, correr hacia el encuentro y nuevamente permitir. Pero acoger sobre todo en el corazón, que haya un espacio para sus alumnos en su alma, que nadie esté por demás, que nadie sea excluido, como decimos ahora, ¿verdad? La acogida. Esa es una actitud de buen pastor. Por eso Jesús no rechaza a nadie. Lo contrario de acoger es excluir, marginar, dejarlos allá en la vereda, no tomarlos en cuenta. Miren ustedes, por eso Jesús siempre trabaja de una manera, como gran pedagogo, contrapone, ¿no?, la acogida al rechazo. Jesús no rechaza absolutamente a nadie. A todos los acoge, ¿no? Bien. Esto hace que las ovejas entonces se acerquen con toda libertad, con toda confianza, pues saben que siempre encontrarán un espacio en el corazón, siempre. Por eso hay que ser personas de corazones grandes. La regla dice, tiene que ser como un garaje, ¿verdad?, a donde puedan entrar todo el mundo, claro que sí. Y la gente luego es libre de quedarse o marcharse, pero con un corazón siempre abierto, que acoge. Por eso los padres de familias docentes, en cuanto a pastores, están llamados a caracterizarse por este espíritu abierto, siempre disponible para acoger a sus alumnos, independientemente de su manera de ser, de pensar, de sentir o actuar. Esto supone una gran capacidad de escucha, de comprensión. Cuando una persona, ya lo dije, se sabe y se siente acogida, le es más fácil abrirse y depositar en el corazón del padre, de la madre o del discípulo, ¿qué cosa? Sus penas, sus alegrías, sus sueños. Es más fácil. Inclusive es más fácil acoger las recomendaciones, los consejos, ¿o no? Porque dice, me están diciendo por amor, porque me quiere. Esto me ama, me siente acogido. Así que es la palabra primera clave. Luego pues pensemos en este mundo cultural, anónimo, un mundo masificado, un mundo agresivo, un mundo virtual que tiende a despersonalizar al ser humano, a considerarlo un número más. Entonces en ese ambiente es donde nosotros tenemos que pensar en la acogida. En mi tiempo, espero que ahora ya no, ¿verdad?, pero me acuerdo, creo que era por pereza mental. Para tomarnos listas decían, a ver, primero en orden alfabético, ¿no? Teníamos así. Luego nos ponían un número. Y comenzaba el número 1, el 2, el 5, presente, el 7. Creo que yo tenía el número 13, creo, me acuerdo, ¿no? El 13, presente, un número, una estadística. Espero que no sea así. No les digo dónde, pero yo viví esa experiencia de ser anónimo, ser un número más. Espero que no sean así, ¿verdad? Ahora. Bueno, la acogida. Pues bien, segunda palabra clave. Ya se me durmieron, ¿verdad? ¿No todavía? Bueno, entonces vamos a infundir ánimo para que no se duerman, ¿no es cierto? Entonces la segunda palabra es animación. Vamos a animarlos. El buen pastor posee palabras siempre de ánimo, de esperanza,
palabras de entusiasmo, palabras de alegría, de infundir ganas, como decimos, ¿no? Pasión en la vida. Eso es el ánimo, tener el ánimo alto. Fíjese, interesante la palabrita entusiasmo, viene de, ¿no? Bueno, es theos es Dios, y ánimo es fuerza, es energía, la fuerza de Dios. Fíjense ustedes, qué interesante esa palabra, ¿no? Tener la energía, la fuerza, la pasión de Dios. Ese es el hombre, la persona que tiene entusiasmo, tiene vitalidad para vivir. Las personas siempre llegan a veces cansadas, malhumoradas, tristes, esperando ¿qué cosa? Una palabra de felicitación, una palabra de aliento, una palabra de vida. Entonces, que no seamos nosotros apagadores de esperanza, de luz, esas pequeñas llamitas que está ardiendo, enseguida lo apagamos. No, hay que animarlos, hay que darle fuerza. Que fracasó, que le fue mal en un examen, no importa. Vamos a salir adelante. Te cargaste del año, no importa, tienes toda la vida, ¿verdad? Para seguir cargándote otros años. Bueno, tampoco eso, ¿verdad? Siempre hay posibilidades en la vida, siempre hay esperanza. Siempre me acuerdo de una frase que me repetía un profesor allá en Roma, Ambrosio Banzi, decía, mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces la persona que sabe, y más aún, digamos, pues si tenemos la fe en Cristo, pues bien. La animación entonces tiene que ver también con todos los momentos que se vive, o que vive el alumno, que vive el hijo. Esto exige que los padres de familia, que los educadores tengan un conocimiento también amplio para poder animar, porque hay que dar razones para la vida, un conocimiento científico, también de ética, de espiritualidad, criterios, en fin. La mejor animación, por supuesto, no es tanto la palabra. ¿Qué será? El buen ejemplo, la vida, el testimonio. Yo digo, si nos ven a nosotros como docentes, personas siempre llenas de optimismo, llenas de vitalidad, personas que no se complican la vida, sino que buscan alternativas, buscan soluciones, eso va contagiando. Pero si hay personas que están siempre lamentándose, resignándose, quejándose, todo lo demás. Yo les cuento como anécdota, yo les he conversado varias veces, ¿verdad? Pero algunos quizás no. Cuando llegué a Guayaquil, invité a los coordinadores de los movimientos laicales a una reunión. Registrados estaban 67 grupos, imagínense, 67, ¿a quiénes serán, no? Lo cierto es que asistieron unos 32 más o menos, estuvimos en la sala, y ahí yo les hice una pregunta mal planteada. Les dije, oiga, ¿los párrocos les apoyan a ustedes o no? Ya pueden imaginar las respuestas. Bueno, algunos sí, otros no, pero a la vez no. Y comenzaron por ahí, ¿no? Lamentos y quejas. Ay, si el párroco nos apoyara, otra cosa sería. Y no sé por qué se me ocurrió, les digo, hasta ahora mismo yo no sé. Les digo, oigan, ustedes han leído el libro de las Lamentaciones. Digo, es un libro pequeñito. Creo que tiene un capítulo. Está en el Antiguo Testamento por si acaso. Ahí está. Les digo, les traigo una buena noticia. Dice, ¿cuál? El libro de las Lamentaciones está completo. Ni una lamentación más. A trabajar se ha dicho, ¿verdad? Y eso se les ha quedado a algunas personas. A veces sin lamentaciones, ¿verdad? Por supuesto les digo. Entonces miren, es el mejor ejemplo para transmitir entusiasmo, vida. Personas, ahora vivimos momentos difíciles a nivel nacional, claro que sí. No somos ingenuos. Ahí están las realidades lacerantes, dramáticas, desafiantes, la pobreza, la corrupción. Entonces, pero si nos quedamos ahí perdidos, pues ahí nos quedamos. Fíjense. Entonces, la animación entonces va sobre todo con el ejemplo. Esa frase que es muy popular para nosotros, ¿no? Las palabras convencen, el ejemplo arrastra, lleva adelante, es la fuerza. La animación, si bien debe contar con elementos pedagógicos, psicológicos y metodológicos, debe también estar siempre respaldada por la autoridad moral, la autoridad espiritual de los padres y adolescentes. Bien, y pasamos a la tercera palabra. Son 7 palabras, ¿verdad? Las de Jesús, no, 3 nomás. Animación, la palabra acompañamiento, acompañar. Bueno,
acompañar, compartir el pan, decimos. Hoy hablamos de la sinodalidad, caminar juntos. Y aquí me viene a la memoria el pasaje de Emaús, que es precioso, es lindísimo. Realmente es un camino para acompañar. Les digo rápidamente, ¿no? Aparece Jesús ahí como desconocido, pregunta de qué van conversando, después les explica, les indica lo que significa cada cosa, entra a la casa, parte el pan y desaparece. Entonces uno tiene que aprender también un momento de la vida a desaparecer. Cuando las personas ya saben caminar por sí mismos, acompañar. Entonces el acompañamiento implica, como decíamos, diálogo, interés por la vida. El gran peligro nuestro, ¿saben cuál es? Es abandonar a los jóvenes o a los hijos en un momento dado. ¿Cuántas veces se les abandona a su suerte? Creyendo que con un solo diálogo, con un solo consejo o recomendación, todo ha cambiado. Por eso no vas a tener metas claras a dónde vamos. Ni siquiera el camino también bien trazado. Hay que acompañar, hay que ponerse en camino, ir con ellos. Y aquí los maestros son campeones en ese sentido. Quizás ellos nunca se acordarán lo que les dijeron, pero quedará en su corazón para siempre aquella presencia, aquel gesto. Cuando el maestro, el padre de familia, se acercó y le tocó el hombro y dijo: estoy contigo, ánimo, estoy contigo. Y eso es lo que hace Dios también, acompañarnos. Entonces, acompañar. El que acompaña también debe respetar los ritmos de los alumnos. Eso es importante. No todos los alumnos corren a la misma velocidad. Unos son muy rápidos, otros van despacio, otros son lentos. ¿Cómo acompañar? Por eso que el Papa Francisco, él va a decir el pastor, ¿no? Hay momentos en que el pastor va adelante, mostrando el camino. Otros momentos ven la mitad, animando, sosteniendo. Y en otras ocasiones va al final, para que nadie se pierda, para que nadie se quede por ahí abandonado, ¿no? Entonces, el ritmo es importante también. Conocer, pues cada persona tiene su forma de ser, tiene su manera de pensar, tiene sus condicionamientos familiares, sociales, económicos, en fin. Podemos ir hacia una misma meta y por un mismo camino, pero cada uno avanza de acuerdo con sus capacidades y limitaciones. Entonces es importante. Bien, entonces acompañar también, aquí hay un riesgo, hay que estar atentos. ¿Cuál es el riesgo? Hay que dejarse interpelar. De pronto los alumnos le preguntan: profesor, ¿y por qué esto? ¿Y cómo así? Y eso como que no nos gusta, ¿verdad? Dejarnos cuestionar. Pero hay que correr ese riesgo. ¿Para qué? Para que el alumno piense y diga aquello que realmente él ve, él percibe las cosas. Y qué bueno que nos diga. Así es que la pasión por la juventud, o de la juventud, hay que armonizarla también con la sabiduría de los adultos. Entonces son esas tres palabritas, ¿verdad? Acoger, animar y acompañar. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna dinámica, alguna técnica para cantar, saltar, porque si no, esto va para largo, ¿verdad? Y a ver, padre moderador, a ver, ponga orden aquí, porque se están durmiendo. Algún canto, alguna cosa, antes de ir al último tema, ¿no? El último tema es más fácil. La hermana Stania sabe hacer dinámicas. Ahí está, ya viene. Un aplauso para la hermana, por favor. Parece que el padre moderador estaba dormido, ¿ah? Parece nomás. Muy bien, hermana. Muy bien, les invito a ponernos de pie, por favor. Yo voy a sentarme. Eso, mientras que nosotros nos ponemos de pie, Monseñor se sienta. Una muy facilita. Solamente le pido que se ponga de pie, que se mueva un poco. Sí, muévase un poquito. ¿Listos? Voltéese a un lado si su compañero ya llegó, si no se está dormido. Ahora sí. Muy bien. Tome asiento y vamos a hacer una suavecita. La dinámica es súper facilita. Cuando yo diga A, ustedes dicen O, ¿ya? Cuando yo diga A, ustedes dicen. Y cuando yo diga O, ustedes dicen.
Vamos a ver, no me vayan a fallar con todas las expresiones. A, O, A, O, A. Cuando yo diga sí, ustedes dicen. Y cuando yo diga no, ustedes dicen sí. A, no, sí. O A, no, sí. Cuando yo diga blanco, ustedes dicen. Y cuando yo diga negro, blanco. No, blanco. Blanco, blanco, blanco. No. Ah. Oh. No. Blanco. Negro. Sí. Cuando yo diga Juan, ustedes dicen. Y cuando yo diga Pedro, ustedes dicen. Juan. Pedro. No. Sí. Juan Blanco. No. Juan Blanco. Muy bien, monseñor. Siga, por favor. Gracias, hermana, gracias. Ahora hay el peligro de que ustedes digan todo lo contrario de lo que voy a decir. Ese es el problema, serio, ¿ah? Bueno, bien, veamos un poquito lo de la pedagogía de Jesús. Perdón, un momentito. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas al final de la exposición del monseñor, así que creo que más adelante les van a recoger los papelitos y las hermanas que están aquí en la mesita son las que van a recibir las preguntas para al final de la exposición, pues que monseñor aclare alguna duda que tal vez tienen algunos de ustedes. Así que ahí pueden ya ir pensando en qué pregunta podrían hacerle aquí a la exposición. Disculpe, siga. Muchas gracias. Es la pedagogía del buen pastor, ¿no? Es de un gran maestro, realmente Jesús. Por eso cuando dicen es que, ¿cómo vamos a hablar de pedagogía en el Evangelio? Digo, lea, ahí está, Jesús es el maestro. Y como maestro tiene tantas cosas maravillosas. Uno de los evangelistas que pone de relieve la pedagogía de Jesús es San Mateo. Es San Mateo. Habría que hacer todo un estudio, no solamente de San Mateo, de verdad. El capítulo número 5, porque Jesús es como el nuevo Moisés, el gran maestro. El que dice, yo antes se dijo, ahora yo les digo, les enseña. Bien, de tal manera que hay una pedagogía, pero vamos a ver la pedagogía del buen pastor. Hay un texto que puede servirnos para reflexionar y vamos a ir descubriendo los verbos. A ver, nos vamos a descubrir. Dice así, es de San Marcos 6:34. Marcos 6:34. Jesús al desembarcar vio mucha gente. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñar. ¿Qué verbos encuentran ustedes aquí? Vio, sintió, enseñó. Pero el primero es desembarcó. Desembarcar, fíjense. Hay un verbo, ¿no? Desembarcar, mirar, ¿no? Sentir y enseñar. Ahí está, fíjense, la pedagogía de Jesús. ¿Qué les parece? Que nosotros luego lo traducimos en algunos sustantivos, que decimos la cercanía, la mirada, la compasión y la acción. 4 palabras. Pero igual puede traducir como verbos también, ¿no? Cercanía, acercarse. Mirada, mirar. Compasión, compadecerse. Acción, actuar. Ahí ustedes son libres. Lo importante es captar el mensaje. Entonces, interesante cómo en ese texto tan pequeñito usted encuentra las características fundamentales de la pedagogía de Jesús. Porque eso se va a repetir en muchísimos pasajes. No vamos a hacer aquí todo un análisis, ¿verdad?
pero les dejo esa gran tarea para que vayan descubriendo la pedagogía de Jesús. Pues bien, la pedagogía. Jesús nos dice, entremos a la cercanía. Primero, la cercanía, ¿de acuerdo? Jesús nos dice, el Evangelio de San Marcos, desembarcó y se encaminó hacia las personas que andaban como ovejas sin pastor. Jesús, igual que en otros pasajes, toma la iniciativa, se acerca, se interesa por ellos, luego los llamará por su nombre. Es el Emmanuel con nosotros, el Dios con nosotros, el Dios cercano. Esa es la gran novedad del Evangelio. El reino de Dios está cerca, está dentro de ustedes. Y dejó de ser el Dios lejano, el Dios tremendo, el Dios que amenaza. Se acabó eso. Es un Dios que avanza en medio de su pueblo, el Emmanuel. El segundo capítulo de Fratelli Tutti desarrolla justamente la parábola del buen samaritano. Y aquí Jesús cambia de significado la palabra prójimo. Habitualmente, ¿qué entendemos por prójimo? Que está a su lado, ¿verdad? El que está delante de usted, mi prójimo. Tanto que decimos, amarás al prójimo, respeta al prójimo. Y Jesús lo cambia aquí de significado. La gran pregunta al final que Jesús hace al maestro de la ley dice, ¿quién de estos se portó como prójimo? Dice, el que se acercó, el que tuvo compasión. Entonces lo cambia de significado. Es interesante el Jesús. Ahí está la novedad otra vez, ¿no? Nos cambia de horizonte. Entonces ya no hay que buscar al prójimo, sino hacerse prójimo, acercarse. Bien, Jesús supera entonces aquel significado que se tenía aquel entonces y nos invita a ser prójimo de los demás. Eso encuentra usted en Fratelli Tutti, los números 80 al 81. La cercanía hace que nos pongamos en contacto con las personas, con la realidad, particularmente de realidades de los hijos que les encargan padres de familia, ya no son de ustedes, ¿ah? O de los alumnos. Nos pone en contacto con tantas realidades. Miren, es interesante ahora, ¿no? También hay ciertas fórmulas que se van inventando. Dice, hay que pasar del escritorio al territorio. Digo, qué bueno, o sea, acercarse. O que Francisco dice, bajen del balcón, dejen de balconar, pónganse en camino, vayan, toquen la realidad, toquen el cuerpo doliente de Cristo. Ese cuerpo pues que sufre esas heridas. Pues eso es lo que hace entonces también, se acuerdan el samaritano, se acerca a él, no pasa de largo. La cercanía. Segunda actitud pedagógica, la mirada. La mirada. La mirada en general no solo es física, ni tampoco intelectual. Es una mirada emocional, una mirada que nace del corazón, una mirada que llega a lo más profundo del alma. Y por eso que la mirada de Jesús es siempre atenta, respetuosa y humilde. Esas tres características de la mirada de Jesús. Atenta. Atenta a todo lo que pasa. Incluso los pequeños detalles, aparentemente insignificantes. Por ejemplo, el gesto de la viuda pobre, ¿no? Jesús está atento. ¿Cómo mira Jesús? Veía cómo los ricos dejaban grandes cantidades de dinero, ¿no? Y una pobre viuda, 3 moneditas o 4 moneditas. La mirada de Jesús es atenta. Y por eso que mira siempre también a todo su alrededor, ¿no? Segundo, es una mirada respetuosa. No es una mirada que decimos invasiva, condenatoria, especialmente cuando se trata de los más pequeños. Siempre una mirada, como ven ustedes, llena de respeto. Y una mirada humilde. Humilde porque es capaz de aprender de los demás. Por eso que se vale de los gestos sencillos de la vida. Ahí entendemos mejor por qué Jesús va aprendiendo de los agricultores,
de los pescadores, de los comerciantes, de los constructores, de los juegos de los niños. Una mirada humilde que hace posible que aprendamos de los demás. Ese es Jesús, fíjense. Entonces, con la mirada Jesús llega al corazón y descubre lo bueno, descubre lo grande, lo maravilloso, lo bello que hay en el corazón. Eso hace posible la mirada, una mirada que penetra. Por eso es muy peligroso cuando una persona no sabe mirar. Es muy peligroso, una mirada esquiva, ¿no? Está hablando, pero no sé por dónde da su mirada. Yo cuando veo las autoridades aquí, alcaldes, prefectos y más cosas, cuando los veo con esas miradas perdidas, digo, esta gente anda mal. Es que no se detienen. Uno les saluda, pero la mirada, ¿no? Mirada en el horizonte, ¿no? Mirando el horizonte, ¿no? Ahí me viene una anécdota, no voy a decir quién, pero decía que un político decía, miro en el horizonte la paz, miro en el horizonte la libertad, miro en el horizonte la justicia, miro en el horizonte la verdad, miro en el horizonte. Y claro, un señor dice, ¿el horizonte? ¿Qué es el horizonte? Va al diccionario, ¿no? Y le dice, horizonte, línea imaginaria, que cuanto uno más se acerca, más se aleja. Ah, ya entendí, dice, ya entendí. Es lo que miran, ¿verdad? Con esas tan lejanas, que no pasen entre nosotros, ¿de acuerdo? Bien, la mirada de Jesús. Entonces, que toque el corazón. Una mirada que está libre de miedos, de prejuicios. Una mirada que nunca es neutral. Siempre la hacemos desde un lugar histórico. Depende de dónde miremos. No es lo mismo mirar desde el balcón que mirar desde la calle, ¿sí o no? No es lo mismo mirar desde el maestro, desde el pedestal, la cátedra, que mirar desde el alumno. Por eso es bueno que ahora están como alumnos ustedes, ¿verdad? Fíjense. Bueno, ya voy a bajarme también por si acaso, ¿no? Para mirar desde ustedes. Porque aquí miro una realidad. Ustedes miran otras realidades. Entonces, por eso que la mirada no es neutral. No es neutral. Depende desde dónde miramos. Y hay la necesidad de conocer el Evangelio, mirar desde Jesús, pensar desde Jesús, actuar desde Jesús. Ahí comienza uno a entender lo que significa la visión cristiana de la vida. No es lo mismo educar en un colegio fiscal que un colegio católico, no es lo mismo. Por más que digas lo mismo, son las mismas matemáticas, la misma química, la misma biología. Sí, pero hay una manera de enseñar, un modo de decir las cosas, ¿o no? Entonces la mirada no es neutral en ese sentido, queridos. No, bien, muy bien. Si tomamos conciencia de esta realidad, si no tomamos conciencia de esta realidad, corremos el riesgo de no mirar a los otros, sino de mirarnos a nosotros mismos. Por eso depende desde dónde miramos, de contemplarnos a nosotros mismos. Por este motivo Jesús más de una vez señala cómo muchas personas, por estar concentradas en sí mismas, no miran, no escuchan, especialmente al más pobre y al desvalido. Para superar esas miradas interesadas y manipuladoras, es importante dejarnos cuestionar también de nuestras subjetividades, de nuestras interpretaciones. Una mirada auténtica nos pone en contacto con las personas que nos rodean. Por eso, como educadores y padres de familia, estamos invitados a mirar a las personas que viven o trabajan junto a nosotros con esas 3 características que les dije: atención, respeto y humildad. Yo creo que es un gran aporte. Bien, mirar. Ya hemos mirado, ¿y qué pasa? Entonces viene la otra reacción, compasión. Fíjense, miró y sintió compasión. Aquí la palabra compasión, no voy a dar explicaciones, lo conocen ustedes. Compasión, sentir experimentar lo que el otro está viviendo. Dejarse, como decimos, golpear el corazón. También se llama empatía. Claro, es una palabra de origen griego, ¿no? Pathos, sentir, entrar en el sentimiento del otro.
En cambio, compasión viene del latín, un poco por ahí, ¿no? Compasio, pasión, sentir lo que el otro, sentir, experimentar, vivir, dejarse tocar el corazón por la realidad. Todo eso significa la compasión. Entonces, por eso Jesús siente dolor que produce el hambre. El hambre le golpea, la enfermedad o cualquier otro tipo de marginación. En este caso, que hemos leído, a Jesús le golpea ¿qué cosa? Que andan como ovejas sin pastor. Andan a la deriva, abandonadas, perdidas, extraviadas, esas pobres, ¿no? Eso le golpea a él. La compasión, se conmueve entonces por esa realidad que la ve. Esta actitud de sentir con el otro, compasión o empatía, permite hacer nuestras el dolor y la alegría de los demás, la angustia y la esperanza por las que están atravesando. Mira, me viene a la memoria esa constitución pastoral formidable del Concilio Vaticano II, que se llama la Gaudium et Spes. De hecho, palabra Gaudium et Spes significa los gozos y las esperanzas. Las alegrías y tristezas del mundo son nuestras. Por eso que nos duele a nosotros también la realidad del país, pues. Aunque estemos aquí en este congreso, pero no nos es ajeno. Nos duele el dolor del otro. Entonces es la compasión. Entonces con la compasión nos liberamos de lo que llamamos la indolencia, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y nos volvemos más sensibles, permeables, capaces de acoger el rostro, la mirada, la sonrisa, los sueños de los demás, la compasión. Entonces cuando uno vibra con la alegría o también comparte la tristeza, la compasión. Entonces como educadores y padres de familia estamos invitados a ponernos, como decimos, en el lugar del otro, en los zapatos del otro, la compasión. Bien, y ya me voy a compadecer de ustedes, ya están mucho tiempo sentados, ¿verdad? Y vamos a la última palabra, así me compadezco más rápido. De la compasión pasamos ¿a qué? A la acción. Entonces fíjense ese proceso, ¿no? Cercanía, mirada, compasión y acción. La acción. No podemos quedarnos en el sentimentalismo, lamentándonos, llorando, ¿no? Pobrecito, qué pena, pero es problema de él. A ver qué lo hace. No, no. Jesús se pone a enseñar. Jesús da de comer a los demás. Por eso Jesús no se queda, decimos aquí, en un intelectualismo frío y analítico de la situación, una especie de diagnóstico y nada más, ¿no? Que hay algunos médicos, me parece bien. No, del diagnóstico hay que pasar ¿a qué? ¿A qué pasan los médicos del diagnóstico? Una vez que saben todas las enfermedades, pasan a la medicina. Tómese esto, ¿verdad? Bueno, la acción. Entonces Jesús enseña a los extraviados, da de comer a miles de seres humanos, infunde esperanza a los desanimados, cura a los enfermos, resucita a muertos, perdona a los pecadores, devuelve la dignidad a los excluidos y se pasa a la acción. Les perdona a los pecadores. Entonces Jesús es el hombre de la acción, tanto que al final de nuestra vida no nos va a preguntar cuántas horas pasaste rezando, ¿no? ¿De qué nos va a preguntar? Tuve hambre, tuve sed. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Nunca te he visto con hambre, con sed, desnudo, preso. ¿No? Ah, no me has visto. Pero todo lo que hiciste es con el más pequeño, ahí en la escuela y en la casa. Conmigo lo hiciste. Ese es el hombre de la acción. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, estamos invitados a desarrollar estas 4 actitudes con los alumnos y en los hijos en estas relaciones. Mirar a Dios. Pensemos ya de una manera práctica, ¿no? ¿Cómo aplicamos esas cuatro actitudes pedagógicas? Acercarnos, mirar, compadecernos y actuar. Pensemos en Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo le miramos a Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Es el Dios Padre.
ese Dios que nos hace vibrar y que nos hace sentir gratitud, ¿o no? ¿Cómo es ese Dios? Y que nos lleva a obrar como hijos. Si Dios es mi Padre, voy a ser un buen hijo. Entonces miren cómo se replica en la relación con Dios. Pensemos de esa relación con nosotros mismos. ¿Cómo nos acercamos a nosotros? ¿Cómo nos miramos? ¿Qué sentimos por nosotros? ¿Y cómo obramos? Fíjense, con esta actitud superamos muchas cosas. Entonces, si nos miramos a nosotros y nos sentimos felices de lo que somos y obramos pues como según nuestros sueños la vida cambia. Los otros, acercarnos a los otros, mirar a los otros, ¿cómo? Como hermanos, como amigos, como compañeros, sentirnos solidarios con ellos y juntos construir un nuevo futuro. Eliminar esas relaciones de amo, esclavo, amigo y enemigo. Hay que acabar con eso. Y finalmente la naturaleza. ¿Cómo le miramos la naturaleza? Como la casa común, la madre, decimos la hermana, y cómo la cuidamos de toda explotación. Bien, conclusiones. Las conclusiones ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Solamente los voy a decir. Primera conclusión, el buen pastor conoce y da la vida por sus ovejas, ¿sí o no? Muy sencillo, es la primera conclusión. Y por eso es el modelo o paradigma para la educación, tanto en la escuela como en la familia. Segunda conclusión, Jesús nos llama a apacentar a sus ovejas, si es que estamos dispuestos a amar. Si no, mejor nos despedimos amigablemente y chao, ¿verdad? Y entonces nos invita pues a cultivar esas tres actitudes de la acogida, la animación y el acompañamiento. Y tercero, la pedagogía del buen pastor nos desafía a cultivar la cercanía, la mirada, la compasión y la acción. Con nosotros mismos, con los demás, con Dios y la naturaleza. Esos tres caminos son, a nuestro entender, una respuesta al mensaje que nos presenta el Papa Francisco en su carta Fratelli Tutti, sobre la base del amor fraterno y una amistad social renovada que contribuye al bien común a través de una sociedad más justa y solidaria. Que María, la Madre del Buen Pastor, acompañe a los docentes y padres de familia en esta vocación y misión de pastorear a los alumnos y a sus hijos. Muchas gracias. Despierte, ya se acabó la charla. Hemos escuchado ahora entonces. me toca dormir a mí, ¿no? Hemos escuchado entonces de esta conferencia magistral que tenía como título La nueva pastoral educativa y familiar a la luz de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti pues es un documento del Papa Francisco que lo ha dado a conocer a todos los que somos parte de la Iglesia y pues se ha hecho una relación de algunos puntos, algunos numerales de este documento referido a nuestro campo educativo. Nos ha insistido pues Monseñor que la acción pastoral educativa de las escuelas católicas siempre estará puesto en Jesús y en su accionar. Y creo que eso es lo fundamental que debemos nosotros recordar, que la escuela católica pues tiene también esa misión de la evangelización, llegar al corazón de los padres de familia, de los estudiantes, de los docentes, que se conviertan nuestros centros educativos en verdaderos sitios que se viva la fe y que se puedan construir esos procesos de evangelización. De parte de la Fe de Guayas les damos a conocer que tenemos este libro que lo publicamos el año pasado, que se llama Educar para humanizar la humanidad, aportes al Pacto Educativo Global.
Si alguna persona desea adquirir este libro, en la parte de atrás cuesta $10, tiene pasta dura, letra grande. Algunos ya necesitamos lentes y letras grandes, pues es una buena obra que se hizo, que es algo relacionado a lo que estamos haciendo. Son elementos en que podemos reflexionar esta idea del Papa Francisco del Pacto Educativo Global. A continuación voy a dar a lectura algunas preguntas que ustedes han hecho y Monseñor pues la responderá. Dice aquí: teniendo como modelo a Jesús, un magnífico pastor que se acerca, hoy la Iglesia la sentimos muy lejos en estos tiempos de dolor. Bueno, es una cuestionante que se hace la persona. No sé qué le podría contestar. La primera parte no la escuché, oiga, ya estoy sordito, viejito. Bueno. Dice, teniendo como modelo a Jesús, un magnífico pastor que se acerca, hoy la Iglesia le sentimos muy lejos en estos tiempos de dolor. Está haciendo una especie de comentario y pregunta al mismo tiempo. Bueno, yo primero comenzaría por preguntar a la persona que me hace ese cuestionamiento, ¿qué entendemos por iglesia? La iglesia. Nos sentimos parte de la iglesia, pertenecemos a esa iglesia. Entonces ahí vendría ya la respuesta que estamos haciendo como iglesia. Porque si como iglesia se sigue identificando al curita o al obispo, es una visión muy pobre, muy pobre. Porque los curitas y obispos representaremos a lo mejor el 1 o el 2% de la iglesia. Y la inmensa mayoría de la iglesia está representada por los bautizados, por los laicos. Entonces yo creo que ese es un punto de reflexión también, el sentido de pertenencia a la iglesia, de saber que somos una sola. Entonces para hablar de la iglesia no hay que ponerse fuera, ni por encima, sino hablar desde dentro. ¿Qué estamos haciendo para sentirnos cercanos de los demás? ¿Qué estamos haciendo? Y sobre todo en este ambiente, lógicamente, que vivimos a nivel social, político, económico. Como iglesia, ¿estamos dentro de la sociedad, dentro de ese mundo familiar, político, económico? ¿O pensamos que somos una pequeña isla, ¿no? Donde nos sentimos cómodos, tranquilos, felices, y allá los demás que se frieguen? No. La iglesia está dentro del mundo. No nos olvidemos lo de Jesús, que dijo a sus apóstoles: yo te pido, Padre, que no los saques del mundo. No los saques, que los preserves, por supuesto, que los libres del mal, del pecado, ¿no? Entonces, por ahí vería mi primera respuesta en forma de pregunta. ¿Qué entendemos por iglesia? ¿Somos parte de esa iglesia o no? Soy iglesia. Y dentro de la iglesia, lógicamente, estamos ahí por gracia de Dios nada más, por pura gracia, los servidores, los sacerdotes, obispos. Somos servidores, somos ministros, no somos más. Entonces, yo respondo con otra pregunta. Un poco la pedagogía de Jesús. Algo voy aprendiendo de Jesús, ¿verdad? Porque el maestro le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con una parábola. Y al final dijo, ¿quién de esos tres se portó como prójimo? Y el maestro dijo, el que tuvo misericordia. Anda, ya es tú lo mismo. Es una manera de responder. Creo que respondo así también, ¿verdad? Con otra pregunta. Una pregunta con otra pregunta. Pero es para ayudarnos a tomar conciencia de que somos iglesia y que todos tenemos algo que hacer ahí. Entonces preguntémonos, ¿qué nos dice esa realidad a nosotros como iglesia? Pero como comunidad. Muy bien. A propósito del tema del acompañamiento que usted nos mencionaba, dice aquí una pregunta: ¿cómo acompañar a una persona que está pasando por un cuadro de depresión y ansiedad? Esa sería otra cuestionante. Bien, aquí entramos a las dos grandes enfermedades del siglo XXI, la depresión y la ansiedad. Lógicamente, aquí tienen la palabra también los psicólogos, los psiquiatras.
para ayudarnos a entender estas realidades. Se dice que la depresión, sobre todo, se produce, es lo que yo he entendido, no piensen que soy especialista, la depresión es cuando nos concentramos demasiado en los problemas del pasado, en nuestros fracasos, frustraciones, en las heridas. Entonces nuestra mente está ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, y eso pues llena de tristeza y nos deprime. Y claro, la depresión aguda puede terminar en el suicidio, ¿eh? Claro. De hecho, es curioso que decía que Judas se suicidó, pero fue a raíz de una depresión. ¿Y por qué la depresión? A partir de una frustración. Estaba frustrado. Se deprime, ¿no? Entonces, es una enfermedad del pasado. La depresión, estar centrado en el pasado. Entonces, vienen todos los sentimientos de culpa. ¿Por qué no hice? Sentimientos de vergüenza. Pero qué horror que hice, qué barbaridad. Entonces aquí viene todo un trabajo que hay que hacerlo a nivel psicológico. Ya voy a decir a nivel espiritual. La ansiedad, en cambio, tiene que ver con el futuro. Las preocupaciones. ¿Qué va a pasar? Y ahora sí me muero mañana. Y ahora sí que me quedo sin trabajo. Y ahora sí pierdo mi hogar. Y ahora sí me abandonan. Entonces, preocupaciones, ¿no? Problemas del futuro, la ansiedad. Entonces hace que uno vuelva nervioso, ansioso, por eso la ansiedad, ¿no? La angustia existencial. Entonces son esos dos grandes enfermedades. ¿Cómo acompañar? Claro, los psicólogos, los psiquiatras tienen caminos muy bien hechos, protocolos que llaman, ¿verdad? Pero yo diría aquí ya desde el punto de vista del Evangelio. Jesús, me remito a Jesús. Jesús lo primero que dice, estás perdonado. Tus pecados te son perdonados. Entonces comienza Jesús por ahí, el perdón como la medicina más grande para superar este tema de la depresión. Entonces con ese perdón Jesús elimina de raíz la culpa, elimina de raíz la vergüenza. Como dice, ya pasó, déjalo en las manos de Dios. Por eso esa oración que atribuida al Padre Pío, ¿no? Que dice, mi pasado en la misericordia de Dios. Fíjense. Mi presente en el amor de Dios. Y mi futuro en la providencia de Dios. Todo Dios. Entonces el perdón ayuda mucho a superar esos momentos de depresión. Porque si no nos cargamos con un peso horrible. Y por eso dice, bueno, aquí viene también, ya entramos al tema de la reconciliación, que es importante, donde uno reconoce el pecado, siente, experimenta el dolor de haber ofendido a alguien, hace un buen propósito, lo confiesa y al final escucha las palabras de Dios a través de su ministro, anda en paz. Anda en paz. Entonces la paz, fíjense, el perdón y la paz van juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar? Por supuesto hay que escuchar a la persona, hay que escucharla, dejarle que haga como una especie de catarsis, ¿no? Que saque al flote todo, pero hay que decirle, mira, si tú eres creyente, piensa que Dios te ama, que Dios te perdona, Dios te curó esas heridas. Entonces aquí viene el gran salto de la fe. ¿Crees o no crees? Si creo que Dios me perdonó, ya se acabó, punto. Pero si no crees que Dios no te perdonó, que no te perdonó, estás fregado, porque vas a estar siempre atormentándote. Entonces, por eso que la fe nos libera, claro. Nos saca de esos momentos de angustias, de esos abismos profundos, ¿verdad? Llamados depresión. Pero hay que escuchar. Pensando en la ansiedad, igualmente, bueno, confía en Dios, confía en ti mismo. No te apresures, no te aloques, no te preocupes, ocúpate, como decimos, ¿no? Hay que soñar, pero bueno, dejemos. Y entonces aquí viene también la ciencia, ¿no es cierto? La psicología, la psiquiatría, que nos dice, mira, el 90% de lo que tú te imaginas nunca pasa, nunca sucede. Ah, es que si ahora salgo de aquí me pisa un carro, oye. ¿No? Ya cuando estés debajo de las llantas, ahí pues, pero no. Pero entonces nos imaginamos. Y ahora que veo por ahí, ¿qué estará pensando más? ¿Qué me habrá dicho? Nada. Anda cabizbajo, anda preocupado, pero ya tú piensas que anda mal, que está enojado contigo. Entonces hay que acompañar. Pero hay que encontrar, yo digo, una pastoral
que llamamos el escucha, aprender a escuchar. Yo creo que eso es importante. De hecho, con la sinodalidad de ahora se insistió mucho en la escucha, aprender a escuchar. Que las personas digan, cuenten sus razones. Bueno, sobre esto yo creo que podríamos hacer otro congreso, ¿verdad? Me parece muy bonito. Así es que no a la depresión ni a la ansiedad. Estemos atentos, porque eso nos agarra a cualquiera. A mí también me puede pasar. A veces me viene también, digo, pero ya 66 años de vida, ¿y qué he hecho? Solo pecar y pecar y pecar. Bueno, ya Dios me perdonó, tranquilo, ánimo, ¿verdad? Y déjate de cosas. Y después en el futuro ansiedad, ¿qué va a hacer? Pues no sé. Hay cosas que yo no sé, pero están en las manos de Dios. Así es que a seguir con esperanza. Bueno. Aquí habían otras preguntas pues que estaban relacionadas con el mismo tema, sobre todo esto del acompañamiento que ya pues se ha explicado. Y la última pregunta dice, que sería algo como diferente, dice, ¿cómo el docente puede sentir que los alumnos se sienten acogidos? Es decir, tal vez de una manera más práctica de estos elementos de Fratelli Tutti que nos habla sobre la fraternidad humana. Esa sería la inquietud final de qué le recomendaría usted a los docentes para que los alumnos se sientan acogidos. Bueno, yo creo que la experiencia nuestra es que para que una persona confíe en uno, necesita tiempo. Claro que hay idiosincrasias, como decimos, formas de ser que son más rápidas. A veces comparativamente, sin decir que hay parámetros fijos, absolutos, pero comparativamente, por ejemplo, en la sierra, yo vengo de la sierra, de Azogues, de la Suay, ahí pues somos personas, no sé, por cultura, como que vamos más despacio en este tema de la confianza, vamos bien despacio. Llega alguien, dice, oh, ¿cómo está? Buenas tardes. Comienza la conversación y conforme avanza, después ya se va abriendo uno y entonces ya comparte algo, cosas primero generales, después más profundas, hasta que al final dice, oiga, me gustaría conversar con usted, me encantaría estar con usted para preguntarle algo. Ah, bueno, pero eso llevó tiempo. Claro, eso en la sierra, es mi experiencia. Aquí en la costa yo veo que es más rápido. Aquí es más rápido. Dice, hola padre, ¿cómo está? Parece que le he visto alguna parte, ¿no? Parece que le conozco. Entonces las relaciones son un poco más rápido, la confianza, ¿no? Claro que puede romperse también esa confianza rápida. Entonces depende mucho de los ritmos de las personas. Entonces, ¿cómo sentir, cómo saber que la otra persona se siente acogida, se siente querida? Pues yo creo que es un proceso largo, pero que hay que iniciarlo. No sé si les comento una breve experiencia que tuve ya en Quito cuando era estudiante y desde donde yo descubrí una pedagogía que después veo que coincide con todas las pedagogías que, ¿no? Pero yo descubrí a partir de una experiencia. Les cuento así rápidamente. En vacaciones nos quedamos a dar catequesis, me acuerdo. Y claro, dar catequesis en vacaciones era privarse pues de ir donde la familia, donde los amigos. Entonces habíamos organizado la catequesis de lunes a sábado, a que vean ustedes lo heroicos que éramos nosotros los jóvenes en esa época, ¿verdad? No como ahora, no, mentira, ¿verdad? Teníamos catequesis de lunes a sábado, horarios. Primer grupo, 9 de la mañana. Segundo grupo, 11 de la mañana. Tercer grupo, 2 de la tarde. Cuarto grupo, 4 de la tarde. 4 grupos en el día. Es una locura, claro que una locura, por supuesto. Pedagógicamente fatal, por supuesto. 3 meses de vacaciones, 3 meses de catequesis y ya, primera comunión y confirmación. Claro, ahora analizamos, digo, qué locura que hemos hecho, ¿verdad? Y el domingo teníamos la misa. Bueno, para lo que voy es eso. Entonces, claro, iba descubriendo, la metodología tenía que cambiar. No era lo mismo enseñar a niños de 10 años, a otros de 15, a otros de 17. ¿Qué va? El mismo tema tenía que cambiar, pero fui aprendiendo eso. Pero mi experiencia está en eso. Habíamos hablado ese día del amor fraterno, de la importancia de quererse, de respetarse, de ayudarse, de ser solidarios. Todos los discursos que usted ya sabe, ¿verdad?, sobre el amor fraterno. Y bueno, y de pronto salgo yo al patio, a la cancha de Colegio San Andrés, allí en Quito, ¿no? Salgo allá
y encuentro a dos jóvenes que se daban de trompones. Y los demás haciéndole barra al uno y al otro. Dale, 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 dale más duro, dale ese sinvergüenza, sácale el sucio y cosas de esas. Oiga, vi eso y a mí me indigné. Era la primera vez que me indigné con tanta fuerza. Ese momento, ¿cuál fue mi reacción? Sacar la correa y darles a los dos unos 3 correazos bien dados ahí, ¿verdad? Esa fue mi reacción. Y claro, y me fui. Pero esa noche yo no dormí de verdad. Dije, hablar del amor fraterno y que termine una bronca, fracaso total, pues. Frustración, imagínense, para toda la vida. Y claro, esa noche decía, Señor, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, al día siguiente tenía que volver a verles. Entonces, yo les llamé ahí. Dijo, vea, quiero conversar con uno, con otro y más cosas. Y de pronto, al escucharles a ellos, comencé a descubrir que vivían realidades muy difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de ellos tenía el papá y la mamá que trabajaban durante el día. Él se quedaba con la abuelita. Y la abuelita ya viejita, al final le pasaba en la calle. Ese era su mundo. Entonces, el mundo pues de las peleas, de las broncas con los compañeros, y estaba ahí porque la abuelita pues prácticamente le había enviado allá. A la catequesis se enteró. Entonces, cuando entendí esa realidad de él y también la del otro, y recién me puse a pensar en sus nombres, su historia, y ahí cambió. Entonces dije, no, a ver, ¿qué tengo que hacer con estos jóvenes? Primero, quererles. Tengo que quererles. Y comencé a confiar en ellos. Y les dije, bueno, jóvenes, ya se han peleado, veo que son muy buenos para los trompones, ya está demostrado. El boxeo, fantástico, pero aquí no, bueno, cosas de esas. Pero ¿por qué no organizamos un campeonato de fútbol aquí con todos esos jóvenes? ¿Me ayudan ustedes? ¡Claro! Y ellos me organizaron un campeonato de fútbol con todos los jóvenes de la catequesis. Entonces, eso me abrió el panorama. Entonces, ahí entendí la pedagogía. Hay que llegar al corazón. ¿Cómo se llega al corazón? Con amor. No hay otro camino. De ahí el salto a la inteligencia. ¿Cómo llego a la inteligencia? Con un buen razonamiento, con argumentos, con pensamientos claros. Y después el salto a la voluntad, al hacer, a la acción. ¿Cómo? Con el ejemplo. Vamos a trabajar, a hacer. Ahí aprendí esas cosas, ¿no? Después veo que en la pedagogía se repite lo mismo. Hablan inteligencia, corazón y voluntad. Digo, mi experiencia es al revés. Primero el corazón. Hay que tocar el corazón. Entonces, cuando usted toca el corazón de los niños, de los jóvenes, se sienten queridos, amados, y es mucho más fácil llegar a su cabecita, a su inteligencia. Se les abre inmediatamente, porque saben que está hablando alguien que les quiere, que les estima, alguien que se juega la vida por ellos. Y es más fácil que después diga, oiga, ¿qué podemos hacer? Vamos por aquí, la acción y más cosas. Es un poco mi experiencia que les comento a ustedes y que trato de poner en práctica. No siempre lo logro, de verdad, pero intento. Ya soy viejito, como dicen algunos, no tan viejo, ¿verdad? Pero ahí, viejo el viento y todavía sopla, dice la canción mexicana. Bueno, gracias a ustedes, gracias Padre.